¿Qué tal? ¿Cómo le va? El gusto de siempre de estar en contacto con ustedes a través de esta emisión de ¿Y vos qué pensás? Continuamos con este tema que es preponderante en la sociedad argentina en estos momentos, que es la reforma judicial que fue elevada por el Poder Ejecutivo Nacional para que se pueda discutir en las cámaras de diputados y de senadores. Por cierto, seguimos consultando a profesionales que están ligados a la actividad y evidentemente nos van a escuchar, como lo vienen haciendo en otras ediciones, los abogados, también los periodistas y al público en general. Bueno, lo cierto es que con esta presentación vamos a el primer entrevistado de hoy, el doctor Alejandro Vicente. El proyecto de reforma judicial que ha presentado recientemente el Gobierno Nacional o el Poder Ejecutivo Nacional y que ha sido girado al Congreso para su tratamiento, si bien se puede llegar a considerar algún tipo de elogio, al mismo tiempo tenemos que ver que la cantidad de cuestionamientos que le hacemos y la cantidad de críticas y puntos negativos que el mismo lleva hacen o generan, mejor dicho, que el mismo tenga poca viabilidad en caso de avanzar y de ser sancionado. Este proyecto de reforma de la justicia lo podemos abordar desde tres puntos neurálgicos. Primero, que establece la fusión del fuero penal económico, el fuero ordinario de la Justicia Nacional en la materia penal económica, con el fuero federal en lo penal. Es decir, que el fuero penal federal, que actualmente son 12 jueces que están en funciones, o mejor dicho, 12 juzgados, se fusionan con el fuero ordinario en lo penal económico, que solamente funciona en el ámbito de la capital federal, y daría lugar a la creación de 46 juzgados. Es decir, que los jueces que actualmente tienen a su cargo el juzgamiento de causas derivados de delitos contra la administración pública, y en la cuales son parte o imputados habitualmente los funcionarios públicos, pasarán de ser 12 a 46 juzgados con otras tantas fiscalías. A su vez, otro de los puntos del proyecto de reforma es la creación de nuevos juzgados federales en el interior del país. Y por último, una modificación del Consejo de la Magistratura. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que esta fusión que genera o que se propone del fuero penal económico con el fuero penal federal estaría afectando varios principios y garantías constitucionales. En primer lugar, el principio de la independencia del Poder Judicial. El principio de la independencia del Poder Judicial estaría afectado porque se produciría una movilidad de los jueces, y esta movilidad de los jueces generará una falta de independencia necesaria en el Poder Judicial, como así lo ha consagrado, por ejemplo, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de allá del mes de junio del 2009, en un caso Trujillo contra Venezuela, en donde se estableció claramente que la movilidad de los jueces afecta el principio de independencia del Poder Judicial. En el caso de esta fusión estaríamos vislumbrando una falta de cumplimiento de la garantía de la independencia del Poder Judicial, con lo cual es un punto a criticarse al proyecto de reforma. Por otro lado, también se le critica a este proyecto, y así lo vemos y coincidimos, una afectación del principio de juez natural. ¿Por qué? Porque se está afectando o se están enjuiciando o llevando a cabo juzgamientos por jueces que fueron puestos a posteriori de los hechos que son motivo de investigación. Es decir, que el juez natural tiene que ser creado y puesto en funciones antes de que los hechos ocurran para ser juzgados. El principio de garantía del juez natural, también consagrado por la Constitución, es una de las materias que este proyecto estaría tirando por la borda. Por otro lado, tenemos que decir que
que esta reforma está concebida no para reformar todo el servicio de justicia, sino que está solamente orientada a modificar el fuero penal federal, es decir, solamente lo parcela o lo circunscribe a la modificación del fuero penal federal, que es el fuero que se encarga de juzgar y de sancionar eventualmente a los funcionarios públicos, es decir, que tiene como finalidad únicamente la modificación del servicio de justicia que está afectando a una parte de la política argentina, con lo cual es demostrativo, es hartamente demostrativo, que se trata de un proyecto que está orientado y delineado para juzgar, o mejor dicho, empezar a juzgar a un sector de la política argentina. Además, este proyecto tiene también entre sus críticas que tenemos que hacerle una omisión, o carece de un estudio previo de los análisis, de los antecedentes, de las estadísticas sobre qué hay que mejorar, cómo funciona el fuero penal federal, qué es lo que hay que modificar o qué no se debe modificar y qué se debe permitir que continúe. Es decir, este proyecto no tiene la evaluación de los antecedentes, de los estudios previos, que permita conocer abiertamente y decididamente hacia qué hay que orientar la reforma, sino que está de antemano ya proyectada para modificar la cantidad de los órganos judiciales, pero sin saber de qué modo. Lo único que puede llegar a ser elogiable es la creación de un sistema acusatorio. El sistema acusatorio, sabido, es aquel que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires funciona hace ya más de 2 décadas. Es aquel en el cual el juez no investiga, no lleva adelante la investigación de los hechos, que luego son materia de juzgamiento, sino que quien investiga es el fiscal. La investigación está puesta en manos de los fiscales. Los fiscales llevan a cabo toda la investigación y elevan posteriormente las causas a juicio, pero los jueces no intervienen y no se contaminan con la investigación de los hechos, ni tampoco buscan y averiguan las pruebas para poder incriminar o no a los imputados de los hechos. El sistema acusatorio quizás es lo único valorable que trata de llevarse como reforma en este proyecto. Por otro lado, hay que decir que así como está pensado el proyecto de reforma del Poder Judicial Federal, no le va a cambiar la vida a la gente, no le va a permitir a la sociedad dejar de considerar que la justicia tiene que ser modificada o tiene que ser mejorada, sino que va a dañar abiertamente la salud de la República. Por otro lado, la comisión que se ha integrado, que se han conformado para llevar adelante el estudio y el análisis de este proyecto de reforma, también es materia de cuestionamientos. Sabemos perfectamente que de los 11 miembros que conforman esta comisión de notables, en la cuales hay muchos que son juristas de renombre y de una trayectoria incuestionable, 8 de ellos son afines a las políticas del actual gobierno. Es más, lo que es peor aún, varios de los integrantes, más de uno, son abogados particulares de funcionarios del actual gobierno nacional que se encuentran involucrados en causas que son materia de juzgamiento en la actualidad. De esa manera tira por la borda cualquier posibilidad de que esta comisión creada al efecto tenga como punto de realce que se trate de personas que estén despojadas de cualquier imparcialidad para estudiar y mejorar el servicio de justicia. Entonces, la arbitrariedad que se ha llevado a cabo para elegir a los miembros de la comisión también tiene que ser motivo de crítica. Al mismo tiempo, no es cuestión de dejarlo de lado, hay que decirlo, que no han sido convocados las asociaciones de magistrados, asociaciones de fiscales, colegios de abogados, federación de colegios de abogados,
no se ha invitado formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o a los miembros de la Corte, sino que se han solamente dado presencia en la presentación del proyecto casos aislados de magistrados y jueces y abogados, pero no de manera contemplando a todos los sectores, tampoco a las facultades de Derecho, que pueden emitir opinión y hacer aportes de acuerdo a su conocimiento y a su experiencia, que tengan como finalidad mejorar la justicia nacional. Tampoco es cuestión de olvidarnos que paralelamente a este proyecto de reforma de la justicia federal, se está empezando, si bien no ha sido dado a publicidad formalmente, se está hablando de la modificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia, que hoy, por aquella reforma del año 2006, una forma muy elogiable, tiene 5 miembros. Se pretende actualmente, de acuerdo a los trascendidos, a los medios de comunicación que han dado a conocer las intenciones que hay desde sectores del oficialismo, una ampliación de sus miembros y una división en salas. Esto de por sí ya es absurdo y trae aparejado, imposible olvidarse, de la modificación de la Corte o de la ampliación de miembros allá por los años 90, cuando el gobierno de Carlos Menem amplió los miembros de la Corte, poniendo en funcionamiento un máximo tribunal de justicia que era adicto a las políticas del gobierno, que tenía una mayoría automática y que le hizo perder la independencia del Poder Judicial. Entonces, si hoy estamos de nuevo hablando de una misma intencionalidad de ampliar los miembros de la Corte para dividirla en salas y parcelarlas de acuerdo a materias como puede ser administrativo, derecho penal, derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, es decir, varias materias de las ramas del derecho, estamos hablando de una tergiversación de las funciones de la Corte. La Corte no está ideada y pensada en el artículo 108 y siguientes de la Constitución para funcionar de ese modo, porque la Corte no tiene a su cargo el juzgamiento de materias de cada una de las ramas del derecho, sino que hace el control de constitucionalidad de los tribunales inferiores y de las normas legales. Solamente tiene intervención o competencia originaria en caso de controversias entre provincias o entre la provincia y la nación, o cuestiones derivadas de conflictos de misiones diplomáticas. Pero la Corte no está prevista su intervención en cuestiones de materias del derecho, sino del control de constitucionalidad. Y por último, tenemos que también referirnos al sentido de la oportunidad de este proyecto que ha anunciado el gobierno. La situación que está viviendo el país, con una crisis sanitaria sin precedentes, estando en presencia de una limitación como nunca se ha visto de las libertades individuales, sin estado de sitio, por supuesto. Tenemos limitadas muchas de nuestras libertades, como la libertad de trabajar, la libertad de transitar, la libertad de ejercer el comercio, la industria lícita. Un montón de libertades que consagra la Constitución están limitadas por la crisis y la declaración de pandemia a raíz del coronavirus COVID-19. Esta situación inédita que se está viviendo en el país, que viene de la mano también, o que ha traído aparejada una caída inusitada de los índices de empleo, del índice de la actividad económica, que está perjudicando a muchísimas capas de la sociedad. Poner el debate sobre la reforma judicial realmente me parece poco apropiado y que demuestra que la intención o está dirigida la intencionalidad de este proyecto a cuanto antes lograr que un sector de la política argentina vea su tranquilidad de no ser juzgada por jueces imparciales, independientes y por una justicia que esté despojada de cualquier contaminación política. Esta es la
la finalidad que se le ve al proyecto de reforma y que no hace más que debamos criticarlo o debamos cuestionarla en el modo que ha sido propuesta y en la oportunidad que se ha anunciado. Lo que hacemos ahora es una pausa comercial y enseguida retornamos. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Energía más diseño. Feng Shui, sahumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño, San Martín 3110, teléfono 491-6546. Estudio Contable Impositivo, Contadores Públicos, Roberto Emilio López, Mariano Federico López. 3 de febrero, 4070, teléfono 473-1053, Mar del Plata. Bassani, baños y oficinas portátiles, calidad y atención todo el año, servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181, teléfono 5972-971 y 5781-449. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros, diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Y en la segunda parte de esta emisión de hoy, otro profesional, en este caso Daniel Ferrero. Lo escuchamos. Un poco lo que hemos hablado fuera de cámara. Inicialmente me entusiasmó porque pensé modernizar, mejorar, crear, darle independencia al Poder Judicial. Es extraordinario. Utilizar herramientas tecnológicas, modificar el Código de Procedimientos, mejorar el servicio de justicia, hacer que la gente crea en la justicia, porque si cree en la justicia va a creer en nosotros los abogados. La sociedad requiere justicia, paz, pero ese esquema inicial se me fue desilusionando rápidamente, porque pienso que en realidad no es una ley amplia y generosa para darle modernidad al Poder Judicial, sino que son mecanismos rápidos para controlar la justicia criminal, correccional y penal económica de la capital federal con algunos maquillajes. Y además, casi inadvertidamente, se pretende seguir controlando el Consejo de la Magistratura y ni hablar de crear mecanismos para controlar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, la sensación positiva que me dio el primer día se echó a perder absolutamente, porque creo que hay muchísimas otras cosas en las que se puede trabajar para mejorar este servicio de justicia. Cosas simples, no estoy hablando de cosas complicadas, cosas simples. Y en esas ideas, cuando sin tomar partido político, porque cualquiera podría decir, pero el presidente no tiene derecho a reformar la justicia. El presidente tiene derecho a, con el Congreso, tratar, analizar, proponer la cantidad de leyes que quiera. Lo que no puede es controlar políticamente al Poder Judicial para que responda a sus intereses. Ni este presidente, ni el que se fue, ni el que va a venir. Porque entonces, ni acá ni en ninguna de las provincias. Todos sabemos que en las provincias es peor que lo que pasa en el fuero federal. Porque en las provincias se llega a la judicatura porque existe una decisión política para nombrar a fulano o a mengano. Y lamentablemente seguimos dando vuelta con lo mismo. Es el conflicto que tenemos los latinos. Queremos que el juez sea amigo. Queremos que el juez responda a nuestro criterio, a nuestras pautas. Yo, si me permitís, voy a decir 2 o 3 cosas, porque no soy un experto en este tema de las reformas judiciales, y porque además siento como que
de acá a Buenos Aires estamos muy lejos. Primero, lo primero que tengo que decir, esto es un intento para modificar el sistema de justicia criminal en la capital federal, no en el país, no en el resto del país. En el resto del país son maquillajes. Se intentan crear 94 juzgados federales en el resto del país, 5 tribunales orales, como el que tenemos acá en Mar del Plata frente al Correo Argentino, y crear además 23 juzgados criminales en Cava. Pero esos son los que van a influir, porque ahí es donde está el tema, y lo dijo el presidente, el famoso problema de la mediatización de las causas. O sea, lo que se quiere es que el juez responda a determinados criterios, que el juez actúe conforme a determinadas pautas, pero que no tenga la independencia de criterio que nosotros creemos. Y mientras tanto, mientras no se van designando los jueces, se designan subrogancias. Es decir, vamos a estar 1, 2, 3 años con jueces temporarios. ¿Para qué esto? ¿Para qué esto ahora? Si ahora tenemos otros problemas. ¿Por qué? ¿Cuál es la decisión? Entonces, entiendo que se quieran mejorar la justicia, pero no de esta manera. Y las otras cosas que tengo pensado y que me dan un poco de tristeza es la siguiente. Primero, no se han determinado de dónde van a salir las partidas para la designación de estos juzgados. Que, ojo, crear juzgados es crear, no un juez y todo el personal, toda la estructura informática, el edificio, compatibilizarlo con otros juzgados. El costo y el tiempo que va a demandar esto es muy grande. ¿De dónde van a salir los recursos? Es necesario ahora Argentina, casi en default, porque salvamos en el último minuto con una negociación increíble, casi en default. Argentina tiene que ocuparse de esto. Tenemos problemas para la atención de salud, tenemos problemas para pagar el sueldo a la gente, nos tenemos que ocupar de esto. En segundo lugar, se ha dedicado toda la capacidad, toda la ingeniería mental para el tema de la justicia criminal y correccional. Y la justicia de todos los días, y la justicia civil, la laboral, la de familia. ¿Se han resuelto los problemas de los jubilados, los amparos de salud? Nada. ¿Por qué? Porque no se toca el Código de Procedimiento. Se quieren cambiar los juzgados, pero no el Código de Procedimiento. Se quieren cambiar los directores técnicos, pero no la forma de desarrollar el evento o el partido. Ahí estamos en problemas. Pero además había otros retoques para hacer los procesos más rápidos, más simples, evitar apelaciones de apelaciones. Bueno, me parece que por ahí pasa los cuestionamientos que tengo. No te vuelvo a decir ni a la idea, creo que además va a generar conflictos judiciales. La famosa idea que viene de la Constitución del llamado juez natural va a ser todo un problema. La gente sabe y cree y comprende que me corresponde determinado juez para determinada función y ahora hay todo un cambio respecto a lo que va a ser la justicia, la unificación de fueros en la capital federal y el hecho de que determinados fueros federales pasen a la ciudad de Buenos Aires. En fin, creo que esto va a generar más conflictos y realmente tengo, más allá de que obtengan mayoría o no, de que el Congreso, porque el Congreso también funciona con libertad de opinión, el Congreso funciona con impulsos políticos donde está Boca versus River y estamos dando vuelta con esto desde hace años y así no vamos a resolver nunca los problemas, nunca. Independientemente de que obtengan mayoría o no la obtengan, o tengan que negociar o no, me hubiese gustado una reforma sincera, amplia, que además es sin consulta, porque no han intervenido la Federación de Colegios de Abogados, los colegios de abogados como el de Capital Federal, por ejemplo, que tiene una enorme importancia porque son los fueros donde los profesionales intervienen todos los días, los sindicatos de las personas que trabajan en tribunales para advertir cuáles son los problemas de la gente. Bueno, me parece que por ahí pasa el tema. Y si encima de esto se quiere tocar, Consejo de la Magistratura, si encima se quiere tocar la cantidad de jueces que intervienen para poder diluir y distribuir las responsabilidades, y además se quiere tocar el Ministerio Público, y si encima de eso la Corte Suprema, me parece que estamos casi, te diría, en un riesgo republicano. Pero
no es una opinión política, porque considere que este gobierno o el otro, si hubiese sido el otro gobierno que planeara lo mismo, hubiera dicho exactamente lo mismo. Me parece que pasa por una cuestión donde tenemos que alejarnos de la idea política y entender esto es bueno para nosotros los ciudadanos o no es bueno para nosotros los ciudadanos. ¿Va a mejorar la justicia? ¿Va a modernizarla? No, en absoluto, en absoluto, en absoluto, sinceramente. Voy a poner en términos deportivos. Imagínate que el próximo director técnico de la selección nacional llevara 11 jugadores de Boca a la selección. 11. ¿Qué dirían los de River? Se pondrían locos. Y a la inversa, si fueran 11 de River, ¿qué dirían los de Boca? Yo digo, el cuerpo consultivo del presidente es un cuerpo consultivo de asesores de personas de las que él confía. ¿Tiene derecho a nombrarlo? Totalmente. Que sean estas 11 personas, 11 amigas de esa línea política, no existe ningún inconveniente. El problema es no hacerle creer a la sociedad que esas personas son superiores al resto y tienen una capacidad y un desarrollo para generar mecanismos para mejorar a la sociedad. Ese es el error. Y dentro de ese error no acepto que estén involucrados personas que están en la judicatura. Ya me costó mucho entender por qué el Código Civil fue creado, pensado y diseñado por jueces de la Corte Suprema. No debió haber sido así. Los jueces están para juzgar, no para crear derecho. Si el juez crea derecho y encima resuelve, existen crisis republicanas. Y acá me parece que se perdió una gran oportunidad. Se podría haber ampliado criterio. Mira, lo nombran mucho a Alfonsín de todos lados. Todo el mundo está maravillado con cosas políticas de Alfonsín porque fue un verdadero demócrata. Cuando Alfonsín tuvo que proponer al Senado los jueces de la Corte, ¿recuerdas cuál fue el primero que propuso? A Ítalo Argentino Luder. Ítalo Argentino Luder, a quien fue a buscarlo para proponerle la presidencia de la Corte. Y Luder dijo que estaba admirado, maravillado, pero que no podía aceptar porque él quería seguir en la política y qué sé yo. Era el presidente del Partido Justicialista, opositor, Ítalo Argentino Luder, pero una persona muy decente, muy correcta, y él lo quería tener dentro de la Corte. Y después se buscaron personas intachables. Esas personas intachables, a las que debo admitir que hace unos años, digamos, conformaban la Corte por sus antecedentes. ¿Quién podía dudar de Fait o de la doctora Argibay en cuanto a sus conceptos y opiniones? Si ahora lo que se quiere es a través de un órgano consultivo modificar la Corte, pero influir en ella, me parece que es un error. Te voy a decir algo de esas 11 personas. Tengo el placer de conocer a alguna de esas 11 personas. Yo creo que esas 11 personas se vieron sorprendidas por la decisión del presidente de formar un consejo. Me gustaría que participaran activamente, pero luego, cuando ese consejo diera una opinión, consultaran a la sociedad, para que la sociedad diga qué quiere. La sociedad no quiere modificar la Corte, porque ninguno de nosotros habitualmente tenemos acceso a la Corte. La Corte se resuelve en problemas ajenos a nosotros, de gravedad institucional. La gente lo que quiere es un servicio de justicia ágil, bueno, útil, no escondidos en los palacetes de la Corte para resolver conflictos o presiones institucionales. Ahora, la Corte mejoró muchísimo, muchísimo. No solo en la época de Alfonsín, también en la época de Kirchner, la de Néstor, la Corte mejoró, estuvo activa, estuvo dirigente. ¿Para qué tocar la Corte? ¿Cuál es el criterio? Y dividirla en salas. Si dividen en salas, la empequeñecen, no generan, porque la Corte no es un órgano de hechos, es un órgano de derecho, y sobre todo de derecho constitucional. Ese es el punto, según mi humilde opinión. Después no voy a hablar de los colegas así individualmente, algunos me pueden resultar simpáticos, otros antipáticos. Vuelvo a decirte, no considero correcto que formen ese órgano consultivo gente que está en la judicatura, como el caso de la doctora Kogan en la provincia de Buenos Aires y la jueza que integra el Superior Tribunal de Tucumán, porque tienen mucho que trabajar para estar perdiendo tiempo, con todo respeto lo digo, pero lo siento así, en responder a pautas políticas fuera de su jurisdicción.
Es mi humilde punto de vista, ¿no? Ha sido un gusto enorme estar en contacto con ustedes hasta cualquier momento. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.